Preparación del pegamento Recipás Megafine. En recipiente bien limpio se vierte el agua en cantidad adecuada sobre la que se espolvorea el producto hasta saturación. Dependiendo del tipo de producto, calidad del agua, etc., se emplea más o menos 0,8 kilos de producto por litro de agua. Dejar reposar unos 5 minutos. Mezclar con el batidor para obtener una pasta homogénea sin grumos. La consistencia de la pasta en el momento del uso será semifluida para que no haga espesor entre los paneles. El recipás deberá ser más viscoso para recoger techos, sacar ángulos, esquinas, etc. Y el megafine será de consistencia fluida para que el recubrimiento sea mínimo, lo justo para dejar las juntas tapadas y un plano lo más perfecto posible. Esta primera fila es la clave de la pared, puesto que ha de servir de guía. Sobre el piso limpio y a lo largo del replanteo del tabique se deposita un cordón de pasta de pegamento. No escatimar cantidad en esta primera fila para más resistencia. Sobre esta pasta se van colocando los paneles. Se puede hacer de dos formas, con la hembra hacia abajo o esta hacia arriba, y en ese caso cortar con la sierra del macho. Es muy importante que esta primera fila esté bien alineada, ensamblada y nivelada. Los paneles se ensamblan entre sí en filas horizontales, colocando las filas superpuestas a tres bolillo, matajuntas. No es imprescindible que la junta de dos paneles de una fila se haga coincidir con el centro geométrico del panel inferior. Se piensa en el aprovechamiento de trozos. Colocación de filas sucesivas. Es oportuno verificar que en los cantos no queden cuerpos extraños que dificulten la perfecta nivelación de los paneles. El pegamento se distribuirá uniformemente a lo largo de todo el panel. También se dará pegamento en las uniones verticales. Así, habrá pegamento en los 4 lados de contacto. El pegamento que escurre entre los paneles debe ser quitado con la llana antes de que endurezca del todo. Las juntas deberán repasarse con recipás o pegamento y escayola, o en su defecto, dejar sin repasar para ser tapadas con el megafine al lucir la pared. Colocación de la última fila. Deberá quedar de 2 a 3 centímetros aproximadamente por debajo del forjado. Lo más probable es que en la última fila no entre un panel en toda su altura, por lo que habrá que cortarlo longitudinalmente. El espacio que queda entre la última fila y el techo se recibirá con recipás o mezcla de pegamento y escayola de hilayes. Premarco. En la pared de paneles del ateroyeso se pueden fijar los premarcos a la vez que se levanta el tabique. En los premarcos ya colocados con reglas, el tabique se fija mediante los tradicionales clavos, puntas introducidas en la madera con cabezas encarceladas en el panel, abriendo unas catas como se indica en el dibujo. En los premarcos de ventanas se llevará el tabique hasta ajustarlo contra él, intentando macizar lo menos posible con el fin de evitar la aparición de fisuras. Los revoques se hacen con recipás de hilayes o con mezcla, 70% escayola, 30% pegamento. En la fila siguiente superior, a la que rebasa el cabezal del premarco, la unión vertical entre paredes nunca seguirá la vertical del premarco, solapar un mínimo de 20 centímetros. Para igualar la fila que sobrepasa el cabezal del premarco, no se harán recortes en la pieza en forma de L, pistolas. Se cortará una tira de la misma largura que el cabezal y la altura será la diferencia entre el cabezal y la parte superior de la fila a igualar. Los premarcos deberán ser del grosor del tabique a montar, excepto las zonas a alicatar, donde serán aproximadamente más o menos 1 centímetro más que el tabique, dependiendo siempre del grosor del aplacado, azulejo, grés, mármol, etc. Cuando los tabiques se unan en T a 90 grados, será conveniente la unión entrelazada entre ellos, procurando que los que penetren se queden a medio centímetro aproximadamente hacia adentro. Es importante que los paneles que convergen en ángulo se coloquen trabados. Se deberá quitar el macho donde se hace la traba para que haga el asiento correcto. Suelo. Mediante el pegamento, como norma, y directamente al suelo. En caso de piso con notables irregularidades, estas se corrigen poniendo mortero como base para un asentamiento correcto del panel o por expand de alta densidad, como lo he enunciado en el apartado de preparación para el montaje. Techo.
El espacio entre la pared y el techo se cierra con recipás de hilayes o con yeso tosco retardado con un 10% de pegamento que por su consistencia y características absorberá la posible flecha del forjado sin repercusión sobre la pared. Pared. Se harán trabas en la unión de paredes que se levanten con lateroyeso. Cuando la unión sea contra una pared que no haya sido realizada con lateroyeso, será conveniente hacer 3 catas como mínimo, pared de ladrillo. En el caso de hormigón, será necesaria la colocación de una tira de Porexpan de 1 centímetro máximo. Premarcos. En madera se fija el tabique mediante clavos. Al panel se le hacen catas. Marcos metálicos. La fijación se hace mediante catas al lateroyeso. Ángulos, rincones y pilares. Se aconseja el uso de malla fina de fibra de vidrio, malla tex, en los ángulos o rincones de unión de 2 materiales distintos y en la unión del tabique contra los pilares, disimulando el posible movimiento de la obra. La malla se colocará antes de dar la mano de lucido. Para la buena terminación de esquinas se recomienda la utilización de guardavivos de PVC o de galvanizado. Colocación de guardavivos. Se debe picar el yeso para el alojamiento de las alas del guardavivos y con la ayuda de una regla se rellena de recipás o pegamento y escayola, dejando únicamente visto el canto del mismo. Rozas. Se recomienda abrirlas en sentido vertical y horizontal, aprovechándose así los ángulos del ladrillo. El 7LD y el 8LD tienen 2 agujeros mayores, búsquese uno de ellos. Horizontalmente pueden hacerse abriendo solamente 8 o 10 centímetros a cada lado de la unión vertical de cada panel. No hay mayor inconveniente en abrirlas en diagonal. Se recomienda la radial de doble disco. No usar la piqueta, ya que destroza la capa de yeso escayola. El cierre de las rozas se hace con recipás de hilayes o con pasta a base de 70% de escayola, 30% de pegamento. También puede cerrarse con mortero, que debería quedar más o menos medio centímetro más hondo que el ras de la pared para que en la terminación del enlucido quede cubierto con el recipás y el megafine. La escayola reacciona con el metal produciendo corrosión de este con el consiguiente manchado de óxido en la escayola. En evitación de este contingente, la tubería metálica hay que aislarla de la escayola a base de tubo corrugado eléctrico, coquillas, etc., o recibiendo con pasta de mortero. Aplacado de azulejos. Para recibir el azulejo, emplear cemento cola con base de yeso de calidad contrastada, dado sobre la pared de modo uniforme con la llana dentada, nunca mediante pegotes. Es una operación que lleva al uniforme y perfecto acabado de la pared, puesto que tapa cualquier poro o desperfecto producido, además de las líneas de unión. Paso previo es el repasado de la pared para quitar con la llana cualquier rebaba de pegamento o excesos de material que hayan podido quedar adheridos. Hilayes recomienda enlucir con megafine, que es un compuesto específico a base de escayola y resinas sintéticas de características estudiadas. Se aplica mediante la llana en película muy fina. La pared queda totalmente lisa. Para acabados en azulejo, la capa de megafine obviamente no es necesaria. Se aconseja aplicar pintura plástica. En el caso de pintura al temple, se deberá pedir al fabricante el modo de empleo y dosificación para el perfecto uso de la misma. Al tratarse de una pintura excesivamente transpirable, se recomienda la utilización de una primera mano de imprimación.